Santiago capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer unos versículos que nos hablan de la palabra como el centro de todo y sobre todo de la participación en la obra del Señor. Y quiero que leamos juntos capítulo 1 de Santiago. Está por el final ya, ¿vale? Casi el Apocalipsis, para aquellos que van medio perdidos. Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 25, del 21 al 25, perdón. Dice así la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, y en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a presentar esta palabra delante del Señor para que sea Él el que habla nuestras vidas. Cierra tus ojos y voy a pedir a mi hermano Amalio que presente mi vida y todos los que están aquí para que Dios sea el que hable. Amén. Participa en la obra de Dios. Es lo que quiero hacer énfasis en el día de hoy. Y te voy a hacer repetir varias veces al de al lado porque quiero que lo entiendas, ¿vale? Díselo primeramente para empezar: participa en la obra de Dios. Participa. Díselo. Quédate con esta frase porque la voy a utilizar varias veces. Participa en la obra de Dios. Se puede participar en la obra de Dios de muchas maneras. Se puede participar orando, se puede participar predicando, intercediendo, barriendo, haciendo ujier, apoyando, sirviendo en cualquier manera, en cualquier área, las personas, en cualquier lugar. Pero Dios nos llama a participar en la obra de Dios. No nos llama solamente a pertenecer, sino que el sentido de pertenencia trae un llamado. La identidad lleva un llamado consigo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos a una iglesia local, que ese es el proceso que tenemos que llevar, cuando aceptamos a Cristo pertenecemos a la iglesia universal. Somos hermanos allí donde vayamos. Pero también Dios nos llama a estar bajo el paraguas, la cobertura de una iglesia local, y en esa iglesia local servir a Cristo de alguna manera, según tus dones, según tus cargas, según tu forma de ver las cosas. Pero debemos participar en la obra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Voy a estar tranquilito, así que estar escuchando. En Santiago, aquí en los versículos que hemos leído, nos habla de varias cosas, pero en el contexto, si tú lees todo el capítulo 1, nos habla de la prueba, nos habla de pedir sabiduría a Dios, nos habla de diferentes contextos donde habla de cómo aprender a seguir creciendo, aprender a seguir siendo un buen cristiano, aprender a desarrollar el carácter de Cristo en medio de la dificultad y en medio del problema. Porque realmente, no por ser cristianos tenemos problemas, sino que el ser humano en sí vive en un mundo donde existen los problemas. Pero cuando somos cristianos, podemos vivir con una actitud que el problema produce, según Romanos 8:28, que a todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Podemos entender que el problema y la dificultad, cuando la encaramos de una forma sumisa a la palabra, podemos entender que Dios siempre añade algo de crecimiento, añade algo de desarrollo en nuestra vida. Yo cuando enfrento un problema, entiendo que todo el mundo los enfrenta, pero cuando yo como cristiano lo enfrento, si me someto a la palabra de Dios, entiendo que el problema que estoy enfrentando va a añadir algo de sabiduría, va a añadir algo de conocimiento, en general algo de crecimiento a mi vida y al ministerio que Dios me ha dado. Eso tenemos que entenderlo. Santiago nos habla de que pidamos sabiduría. Santiago nos habla de que estemos con gozo en medio de la prueba, porque en medio de la prueba vas a aprender algo que si no hay prueba no lo aprenderías. Porque el ser humano es de una manera en la que se conforma continuamente si más o menos tiene un equilibrio, y vienen los problemas permitidos a veces por Dios para ajustar tu inactividad, tu inoperancia y todo eso para que tú puedas pensar en ti mismo, mirarte a la palabra y decir: no estoy dando lo mejor, voy a hacer cambios en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Al fin y al cabo, Santiago en el capítulo 1 viene
a decir, dale el valor a la palabra de Dios necesaria, el valor necesario a la palabra de Dios, porque así se provocará y se producirá el objetivo que tiene Dios contigo. ¿Sabes qué objetivo tiene Dios contigo? Que participes con Él en su obra. Ese es el objetivo que tiene Dios contigo. Su objetivo no solo es salvarte. Su objetivo es salvarte para que pertenezcas a sus filas y te pongas al servicio de Él. Ese es el objetivo de Él. Él no puede llegar a las personas, Él llega a través de ti. Él no puede abrazar a las personas, Él abraza a través de tu abrazo. Él no puede tocar a las personas, puede hacerlo, pero de una manera natural, física, toca a las personas a través de tus palabras, de tu amor, de tu servicio, de tus frutos. Por eso la Biblia dice de que nosotros debemos participar en la misión de muchas maneras. Y sobre todo dice en un lugar que pertenecemos a la vid y que tenemos que estar conectados a la vid, que es Jesús. Y que Dios se glorifica ¿en qué? En que llevemos mucho fruto. ¿Y el fruto qué es? Nosotros estamos acostumbrados a comprar en la tienda el fruto y no nos cuesta esfuerzo. Nos puede costar dinero. Pero en el Evangelio, el fruto es el resultado de obras que vienen a través de la fe y que esa fe viene a través del oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios produce fe. En la fe produce que actúes acorde a la palabra. Y el actuar acorde a la palabra produce una experiencia que como resultado te hace crecer, participando en la obra de Dios. ¿Cómo crece un cristiano? Participando en la obra de Dios. Un cristiano no crece en su casa leyendo la Biblia. Un cristiano no crece en su casa orando. Un cristiano crece estando con los hermanos, chocando con los hermanos, teniendo problemas y resolviéndolos, teniendo situaciones y perdonando, teniendo situaciones y dificultades y amando y restaurando la relación. Así se crece en carácter y se crece en palabra. Por eso es necesario participar en la obra de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú participas en la obra de Dios en esta tierra? ¿Hay alguien aquí que participe de alguna manera? ¿Amén? ¿O eres solamente oidor? ¿Eres solamente consumidor o participas? Hay gente que se ha acostumbrado a consumir. Hoy en día vivimos en tiempos en que la gente delimita su participación en la obra de Dios porque está centrado en otras cosas. No quiere participar en la obra de Dios o siente que no puede porque tiene otras prioridades. Porque quizá pues tiene proyectos de una casa, de un piso, de un coche, el trabajo le come las horas y no participan en la obra de Dios por desarrollar sus casas artesonadas, olvidando la casa de Dios. ¿Cuánto participas tú en la obra de Dios? Cuando tú no das protagonismo a la palabra, te enfrías. Cuando tú no das protagonismo a la palabra, tomas decisiones erróneas continuamente. ¿Sabes lo que intenta el diablo continuamente con tu vida? Una, apartarte de Dios. Pero si no puede apartarte porque realmente hay en tu corazón un deseo de darle a Él el primer lugar y de que lo amas y que o incluso te has acostumbrado a estar en la iglesia, pues entonces lo que Él hace es torcerte del llamado. Torcerte, desviarte del propósito. Te desvía de con qué hermanos estar y con qué hermanos no. Te desvía en qué iglesia estar o en qué iglesia no. Te desvía en con qué trabajo coges y qué trabajo dejas. Te desvía porque al no dar el protagonismo a la palabra, y la palabra no significa solamente este libro, significa el conocimiento de la persona de Jesús, porque Jesús es el verbo, es la palabra. Y cuando yo tengo una relación con Jesús y busco de la palabra con una intencionalidad y un corazón preparado, Dios me habla de qué es lo que quiere con mi vida. Cuando yo no busco de la palabra, ¿sabes qué peligro corro? Corro el peligro de tomar decisiones basado en mis palabras, en consejos humanos, en vista humana, pero no en lo que el Señor quiere. Y quiero que le digas al de al lado, cuando te equivocas hay consecuencias. Díselo de al lado. No nos podemos equivocar. Tenemos que equivocarnos lo menos posible. Piensa bien que Dios te llama y tú tienes que ser humilde de someterte a Dios, porque si no te equivocarás muchas veces. Y todos tenemos, ¿hay alguien aquí que no tenga una Biblia? Si alguien no tiene una Biblia, Antonio, te vamos a regalar luego una Biblia. Porque tenemos que tener una Biblia, porque hay que leer la palabra. ¿Qué problema tenemos hoy?
Dios nos llama no a conocer y oír la palabra. Dios nos llama a vivir la palabra que oímos y conocemos. Esa segunda parte del proceso, muchos se la saltan. Gente que te la recita de memoria, gente que se la sabe muy bien, que parecen poetas recitándola, pero no la viven. Entonces ya puedes saberla de memoria por completo, pero si no la vives, no tiene ningún efecto. Porque toman la palabra intelectualmente, pero no espiritualmente. Toman la palabra intelectualmente y de forma racional, pero no la han tomado para sí, no la han hecho suya, no han dejado que Jesús sea el centro, no han dado vida a la palabra, siendo Jesús el que está en su corazón. Y ese es el problema de que hemos permitido en las iglesias en el mundo que haya gente que conoce la Biblia, que la memoriza, que la oye, y la oye constantemente y viene a los cultos, pero no la vive. Y no produce cambios. ¿Qué pasa? Hoy las iglesias tienen muchas estrategias, muchas luces LED, muchos templos bonitos, muchas cosas guapas, mucha facilidad, el mejor sonido, pero falta gente que estudie la palabra de Dios. Falta gente que le dé la importancia a la palabra de Dios. Hoy la gente se entretiene con todo lo que tiene que ver con Dios, pero no le da tiempo a la palabra. Y eso puede hacer discípulos, sí, pero discípulos superficiales. Discípulos de iglesia, discípulos consumidores, discípulos que no están basados en la roca, no están basados ni afirmados en la palabra. Y se equivocan en dar palabra a otros, se equivocan en los consejos que dan, se equivocan en cómo afrontar un problema, en qué perspectiva tienen de las situaciones, porque no tienen la palabra, solamente tienen los mensajes que escuchan en la silla. Y eso no puede ser lo que le da vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digan amén. Hoy en día el analfabetismo bíblico ha llenado las iglesias. De tal manera que hay gente que ora muy bien, pero no sabe nada de la Biblia. Hay gente que dice amén y aleluya, y llora, y grita y canta, pero no sabe nada de la Biblia. Es que yo no sé leer. Escúchame, el pueblo se ha acostumbrado a decir que ama a Dios y ni siquiera abrir la Biblia. Y eso es incoherencia total. ¿Cómo puedo yo amar a Dios y negarme a escuchar lo que Él ha dicho? Es imposible. Es imposible decir que amo a Dios y pase de su palabra. No es coherente. Hombre, pero pastor, es que es difícil leer. Hoy la puedes leer, la puedes escuchar, te la puedes poner en audio, te la puedes poner de cualquier forma. Pero si tú dices que amas a Dios, pero no guardas sus mandamientos, perdóname, estás equivocado. Es emocional lo que tú vives. Pero entonces la gente que lleva años en la iglesia, sí, claro, por eso son gente que entran, que salen, que vienen, que van, que hay un problema y se dejan, que el problema se acaba y vuelven, que el pastor le gusta y están, el pastor no le gusta y se van, que le dan el cargo y están, que no se lo dan ni se lo quitan, se van. Gente que no está siendo coherente con lo que ha creído. Me gustaría que le digas al de al lado, hay que participar en la obra de Dios. Lo que Dios busca en ti no es tanto que conozcas y oigas la palabra. Hoy esta mañana, por ejemplo, hay gente aquí que, según quien se pone en el púlpito, dicen, pues hoy va a ser una palabra así, hoy va a ser una palabra así, asá. Hoy está el pastor hoy va a hacer fuego. Hoy no, hoy va a hacer tranquilo. Pero es que no se trata de si fuego o si agua, no se trata de si flojo o fuerte, se trata de la exposición de la palabra. Tú tienes que comer de la palabra. Y la palabra es la que tiene que cambiar tu vida. Yo quiero que vengas conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo que te voy a decir en esta mañana y que te estoy diciendo es muy sencillo. Te lo estoy diciendo desde el principio. Dios te llama a participar en su obra. Pero que no puedes participar en su obra ni entenderlo hasta que tú no le das a la palabra el primer lugar en tu vida. Es imposible. El pastor te puede convencer, te puede hacer sentir bien. Incluso hay gente que, por lo que sea, no sé por qué, yo qué sé, lo habrá puesto el diablo, hay gente que quiere ser pastores sin tener ministerio, y dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero que me dé el púlpito, pero tú no sabes que si Dios no te pone el ministerio y tú quieres ser pastor,
aún siendo pastor, pasará un tiempo y te aburrirás y dirás, Señor, yo no quiero ser pastor, la gente es muy pesada. Y en cualquier lugar lo mismo. Lo único que te lleva a participar en la obra con gozo es que tengas a Jesús en el centro de tu vida. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16 sobre la palabra. Me he ido a primera. Aquí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Me estás escuchando? Toda la Biblia que tienes es inspirada por Dios. Ya, pero han dicho algunos críticos que hay versículos que están metidos que no son. Dile al de al lado, el que te diga eso, dile que se acueste. Hay versículos que no son de la palabra de Dios, hay versículos que se han inventado. Pero tú no estás viendo que hay un montón de palabreros por TikTok que te están cogiendo la cabeza. Claro que hay versículos y traducciones que son de diferente manera, claro. Claro que hay traducciones al español que en el griego y el hebreo se ha perdido el verdadero significado, pero no doctrinal, sino simplemente el énfasis, que cuando lo miras en el original lo tienes. La Biblia es inspirada por Dios. Dios no ha permitido que se corrompa la Biblia. No lo ha permitido. Ni la Reina Valera, ni la Dios habla hoy, no está corrompida, es mentira, no te lo creas. Hay versículos que pueden estar traducidos de forma diferente, te vas al original y lo entiendes, pero no toca la doctrina para nada. Toda la Biblia es inspirada por Dios. La escribían hombres, pero estaba Dios limitándoles para que escriban lo que Él quería que escribieran. Llenándolos, dándole todo lo que tenían que escribir, pero ahora se levantan iluminados, que leen libros por ahí, pero que no tienen espíritu de nada, y que cumplen la palabra de que la letra mata y el espíritu vivifica, y se levantan diciendo, es que la palabra es inspirada a la mitad, es inspirada una parte, es que tenemos que volver a la Torá, es que Hashem y no sé qué y no sé cuánto. Escúchame bien, habla como te entiendas y entiende que la palabra es vida y la palabra la ha preservado Dios durante siglos y no sigue siendo una palabra que ha sido adulterada, no, sigue siendo la palabra de Dios, sigue cambiando vida, sigue siendo inspirada por Él y no tienes que tocar nada de ella. La palabra es de Él. No vaya escuchando. ¿Sabe lo que pasa? Tú tienes una casa, pero tú te vas todos los días al restaurante a comercio. Normalmente comes en la casa. El problema hoy es que hay tantas redes sociales que en vez de comer de tu casa, comes demasiado en restaurantes por ahí en el TikTok y en el Facebook. Y te engañan gente que no saben ni cómo viven en sus casas. Pero te comes esas enseñanzas. Come en tu casa. Que tú sabes lo que viven tus líderes, tus pastores, tus hermanos. Tú estás viendo la vida diaria de ellos. No vayas a comer en el TikTok, en pamplinas espirituales judaizantes y cosas de esas. Come en tu casa, que la palabra de Dios sigue siendo la doctrina Padre, Hijo y Espíritu Santo y sigue siendo Jesús el Verbo. Y cuando tú te confrontes eso y entiendas otras cosas, es porque te estás alimentando de otras cosas. De lo que te alimentas es lo que eres. Y tienes que entender que la palabra tiene que estar en el centro. Si te corrompes, tú no entiendes que el diablo tiene que actuar de alguna manera para que la palabra pierda su autoridad. Tú no ves que el diablo tiene que levantar, dice, en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, hombres que adulterarán la palabra. Y tú, sin ver a una persona como vive todos los días, vas a escuchar su enseñanza. Céntrate en la palabra. Si yo como tu pastor te hablo algo que no está en la palabra, confróntame. Pero ¿cómo va a confrontar tú al pamplina del TikTok y del Facebook y de no sé qué, que no lo conoces pero te comes eso? Cuidado, la palabra es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea... Este término perfecto en el griego es maduro, completo, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo? Que participes en su obra.
¿Y cómo te va a hacer Dios participar en la obra? A través de la palabra, a través de la relación con Jesús. Jesús, la palabra viva, y aquí en el libro la palabra escrita. Es la palabra viva y escrita la que tú, teniendo relación con ella, con Jesús y con la Biblia, creces. Y de una forma natural sale de ti participar en su obra. Porque cuando tú lees su palabra, Dios te lleva a eso. Pero tienes que entender que si tú no estás estudiando la palabra, si tú no estás meditando en la palabra, si tú no le estás dando valor a la palabra o estás escuchando otras palabras, te vas a torcer. Esta es la única palabra de Dios. Y dijo Pablo, si hay alguno que os dice otra cosa de lo que hemos enseñado, tenedlo por anatema. No los escuchéis. Echadlo fuera. Escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es la que nos hace crecer. Y necesitamos, hermano y hermana, un conocimiento no que informa, sino un conocimiento que transforma. El conocimiento que informa es leer un libro. Pero el conocimiento que transforma es leer un libro con la actitud adecuada y teniendo una relación con la palabra viva que es Jesús. Eso transforma. Cuando tú lees el libro, ¿a cuánta gente le ha pasado? ¿Hay alguien aquí que le haya pasado que se haya puesto a leer la Biblia y parece que las letras salen, toman vida y te hablan y dice, ay, el Señor me está hablando? ¿A alguien le ha pasado eso? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando Dios está en el centro, cuando tú no coges un libro en una habitación y sin orar, sin buscar, solamente lees, es difícil que Dios obre. Pero cuando tú pones y dices, Señor, háblame a través de tu palabra. Y hablas con Él, con la palabra viva. Y habla y lee después la palabra, que son sus instrucciones. Empieza Dios a hablarte. Algo que no puede ocurrir de ninguna otra forma. Solamente lo puede hacer Él. Porque es el Espíritu Santo tomando el control. Por eso, este es el conocimiento, el que transforma, es el conocimiento que lleva a la participación en la obra. ¿Saben lo que se espera de un cristiano? Se esperan frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos de carácter, de conducta y frutos de servicio. Porque, escúchame bien, dile al lado, habrá un tribunal de Cristo. Díselo al lado. A ver, tan importante es para Dios la participación en su obra. Tan importante es para Dios el servicio en la tierra. Que ha hecho una obra y ha hecho un cuerpo a través del Espíritu para que tengan las llaves del reino, la iglesia, para que sean puertas abiertas al cielo a las personas, para que sean personas que tengan autoridad sobre todas las cosas y hayan sido llevados con la misión de llevar la palabra y que el Espíritu Santo lo respaldaría. El mismo Dios en nosotros haciéndonos templo. Tanto se ha preocupado Dios en decir eso, diciendo tenéis que estar conectados, tenéis que dar fruto. Me llevo la gloria en que vayáis a los cultos, no. Me llevo la gloria en que estudiéis en vuestra casa, no. Me llevo la gloria en que sepáis griego y hebreo, no. Me llevo la gloria en que deis fruto. Tanto énfasis hace Dios que hasta cuando salgamos de esta tierra hay un tribunal donde se va a valorar tus obras. No solamente se valora tu salvación, sino que Dios espera obras de los que han sido salvos. De tal manera le da tanta importancia que dice, va a haber un juicio, nada más muere la persona que se presenta delante de Dios y hay juicio para cielo o infierno. Pero también habrá un juicio para valorar las obras. ¿Qué has hecho con lo que te di? Si te he dado 5, las multiplicado en 5. Si te he dado 2, ¿en cuánto las has multiplicado? Pero no puede ser que lo que te den no hagas nada. Tienes que participar en la obra. Pero no se puede participar si no se entiende la palabra. Y Santiago nos muestra qué significa participar en la obra de Dios. Nos muestra que no solamente es oyendo la palabra, sino haciendo lo que oímos. Hacer sin conocer conlleva el riesgo de inventarnos la misión. Repito, para el que no lo ha entendido, hacer. Yo hago, sirvo, pim, pam, pum, pam, sin conocer la palabra, lleva el riesgo de que nos inventemos la misión, de que hagamos cosas creyendo que Dios nos llama a hacerlas, que en realidad Dios no te está llamando. Y eso es lo que la iglesia está pasando hoy. Hay analfabetismo bíblico.
La gente conoce del culto, la gente conoce la silla, la gente conoce la liturgia, conoce los días de culto, pero no conocen la Biblia. Y como no conocen la Biblia, se creen que el Evangelio es lo que yo entiendo. Y pasan años, se hacen fuertes y duros, su corazón se endurece creyendo que la misión es esa, porque es lo que me han enseñado, es lo que he hecho toda la vida. Y llega la palabra y hace ¡pum! Como una espada de dos filos, penetrando. Pero no, yo esto no lo veo. No, es que la palabra es la que manda. Si tú tienes que renunciar a tus pensamientos, tus ideas, tus maneras, tus formas, porque la palabra se convierte en una espada que cuando viene te penetra y rompe lo que hay ahí duro, tienes que renunciar a ello. Y tienes que hacer lo que Dios dice, no lo que tú crees que Dios dice. A veces nos centramos en hacer muchas cosas para Dios, pero sin escuchar lo que Él quiere que hagas. Y te vuelves loco. Pregunto, ¿el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto? Estamos avanzando, pasan los años, ya mismo viene la tierra prometida, estamos avanzando. ¿Y qué estaban haciendo? Dando vueltas, 40 años, dando vueltas. Así hay cristianos en las iglesias. No tienen dirección, no tienen palabra y dan vueltas. Y parece que nunca consiguen lo que buscan. Parece que nunca llegan a la promesa que Dios le ha dado. Parece que no hay un crecimiento porque están dando vueltas. ¿Por qué dan vueltas? Porque no tienen el radar, no tienen la dirección, no saben a dónde van. Pero Dios, es una pena porque Dios nos ha dado la palabra para que sepamos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Dios nos ha dado la palabra para saber dónde tenemos que pisar y dónde no tenemos que pisar. Qué tenemos que decir y qué no tenemos que decir. Qué tenemos que hablar y qué no tenemos que hablar. Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Hacer por hacer no significa avance. Significa que hagas sabiendo la dirección que tienes. No se trata de oír solamente, pero tampoco se trata de hacer por hacer. Hay que oír, hay que entender y hay que hacer viviendo lo que has oído. Eso es un proceso. Y en el proceso, ¿sabes lo que conlleva? Que entiendas, primero, que la palabra tiene que tomar prioridad en tu vida. Y segundo, que tienes que colaborar matando tu orgullo y siendo humilde y manso para que la palabra sea implantada en tu corazón. Cuando la palabra se predica, mira lo que dice en el texto que hemos leído, en Santiago, volvemos ahí. Mira lo que dice en el versículo 21 que he leído. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hay dos acciones que tú tienes que hacer para recibir la palabra. Una, saca lo que estorba de tu corazón. Emocional, mental, espiritual, en todos los sentidos. Escúchame, hay cosas que tienen que ver con Dios y con la iglesia que te estorban. Porque a veces hemos aprendido a hacer formas de culto que no son lo que la Biblia nos enseña. No, pero lo hacemos a Dios. Ya, pero no es lo que Dios te pide. Hay que ver qué es lo que Dios te pide, qué es lo necesario, qué es lo importante y qué realmente te está pidiendo Dios a ti. No lo que tú crees que haces para Dios y tú crees que va a ser recompensado porque aunque no sepas, tú haces. No. Tienes que oír la palabra y tienes que buscar dirección y tienes que emplear todas tus energías en hacer lo que Dios te llama a hacer. Pero sobre todo, por encima de todo, participar, como sea, en la obra de Dios. Dígale al de al lado, ¿te acuerdas? Participar. Dígale al de al lado. En el versículo, lo que yo predico en esta hora y lo que predica cualquier persona en un púlpito son semillas que se lanzan. Son semillas en la palabra de Dios. Muchas personas oyen, dicen amén, pero están tan llenas de cosas que no pueden ser plantadas en tu corazón las semillas. Otros se vacían, por eso en la alabanza y la adoración, nosotros venimos al Señor e intentamos vaciarnos de cualquier cosa que estorba. Y entonces nos preparamos para la palabra, para recibirla. Pero algunos tienen el corazón endurecido porque tienen orgullo y creen que ya saben lo que hay que hacer. Y entonces la semilla no puede entrar. Por eso dice, vaciaros
y ser mansos para recibir la semilla implantada. ¿Qué es manso? ¿Alguien sabe lo que es manso? Alguien que no tiene orgullo, que es enseñable, que es dócil. Un caballo manso se deja enseñar y trabajar. Nosotros tenemos que ser mansos para entender la palabra. Tenemos que entender que la palabra que se está predicando ahora mismo es para ti igual que para el de al lado. No es más para el que tiene, ay, esta palabra le está viniendo perfecto a este hoy. No, es para ti. Es para ti, cógela para ti. Recíbela para ti, deja que se implante en tu corazón. Pero voy rápido. El versículo 22 nos ha dicho, sed hacedores y no tan solo oidores. Mira, podrá decir, aquel que pueda, que lo haga, lo que oye. No. Sed hacedores. Dios no te deja. Espera, escucha. Para los cristianos peluche amorosos, sensibles, que Dios es amor todo, Dios no te deja que tú decidas cómo, cuándo, que me hable un ángel y yo entonces haré. Mentira. Perdona, deja esa sensibilidad de oso de peluche. Que no. Dios te dice, eres mío, tienes que ser un hacedor. Es imperativo. No es algo que te está dejando a escoger. No, has escogido estar conmigo, tienes que participar. Sed hacedores. Ya, pero pastor, todo es voluntario, ¿no? Eso está muy metido en la mente, ¿verdad? No es una obligación, todo es voluntario. No podemos obligar, cada uno tiene que decidir. No, yo tengo una empresa, tú quieres trabajar. En el momento que tú dices, quiero trabajo y vienes a la empresa y te entrevisto, aleluya, en ese momento llega la palabra de Dios. En ese momento yo digo el contrato. Cuando tú dices que sí a mi contrato en la empresa, ¿quién es el que pone los horarios de la empresa? El jefe. ¿Y las horas que trabajas? El jefe. Yo he firmado y quiero pertenecer a esta empresa. Ahora tú ya no mandas. Ahora el jefe te dice lo que tienes que hacer perteneciendo a esta empresa. Todo es voluntario, ¿no? Que no apriete el pastor, que no apriete. Si yo no aprieto, si yo solo leo la palabra. Sed hacedores. ¿Tú dijiste que sí querías a Cristo? ¿Alguien ha dicho aquí que sí quería a Cristo? ¿Alguien lo ha dicho? Muy bien. Pues dile al de al lado, pues ya no tienes escapatoria. Si tú quieres a Cristo y todos sus beneficios, también tienes que entender que en el pack entran las responsabilidades. Si tú eres el sed hacedores, no se lo dice Dios a los incrédulos. Los incrédulos saben qué le dice, creer. ¿Se has escuchado la palabra? Creer. Pero a los que han creído les dice hacer. Ser participantes de la obra del Señor. El término griego sed, hacedores, es gineste, que significa llegar a ser, nacer, cobrar existencia. ¿Qué significa? Está hablando Dios de que demanda varias cosas. Primero, si tú crees, nace de nuevo, no me seas pamplina. Dos, si has nacido de nuevo, si has creído, te demando acción, porque eres mío. Ahora mando yo. Y tres, lo demando a los míos. A los que no son míos no lo puedo demandar. Por eso, Dios disciplina a los que ama, como un padre con un hijo. Yo no disciplino a los que no son mis hijos. Yo le miro al padre, le miro así de rojillo y digo, no veas al niño, ¿no? Dale un cocorrón o algo. Pero yo no puedo disciplinar a quien no es mi hijo. Pero el padre empieza a disciplinar, a tratar, a corregir a los que son sus hijos. Si Dios a ti no te trata, te disciplina y de vez en cuando te pega un azotillo para que te dirija, entiende que la cosa va mal, porque no te tiene como hijo. Pero si de vez en cuando te pega su disciplina y te da un casquiñol y te dice, por aquí no, entonces entiende que te ama como padre y está buscando que participes en su obra. Tenemos que darle a la palabra realmente la importancia que tiene. Si aprendes la liturgia, las formas de iglesia, sin conocer a Jesús, te cansarás del evangelio. Te cansarás de la iglesia. Aunque se cante Yo danzo en el desierto todos los días, te cansarás del desierto, de la canción. Wow, pero es que canta esa hermana, canta aquel hermano, pues te cansarás de ellos también.
Pues, ay, qué amor, todos qué amor tienen, te cansarás también de ese amor. ¿Cómo predican? También te cansarás del que predica. Porque no se puede provocar un amor a Dios sin que esté Jesús. Pero si tomas a Jesús como el centro y la palabra, entonces saldrá solo de ti el querer estar en la vid y beber de la vid, comer de la vid, alimentarte de la vid, del tronco de Jesús, para intentar ser lo que Él espera ser de ti, que tú seas de Él, para Él. Amén. Voy avanzando. Mírale conmigo el versículo 23 y 24. Dame solamente unos minutos, porque no quiero ser largo en esta mañana. Dice, si alguno es oidor, pero no hacedor, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo. Y dice el 24, él se considera a sí mismo y se va y se olvida de cómo era. Cuando miras al espejo, ¿qué ves? ¿Te ves a ti? Pero la pregunta del millón es, si tú eres feo, ¿el espejo qué te dice? Que eres feo. Si tú tienes una verruga en la nariz y te pones ante el espejo, ¿qué te dice el espejo? ¿Te tapa la verruga? Te ve la verruga. Y algunos rompen el espejo. Si aunque lo rompa la verruga está. Si tú te miras al espejo y tienes 2 cachos de zapatillas como orejas, el espejo te dice que tienes 2 cachos de zapatillas como orejas. Que no te puede engañar el espejo. Y aquí el espejo es un paralelismo de la palabra de Dios. Cuando tú vas a la palabra de Dios, actúa de la misma manera que un espejo. Te dice quién eres. Y lo que está bien en ti y lo que no está bien. Te hace sentir culpable si no estás bien delante del Señor. Te hace sentir que no estás siendo obediente si no estás haciendo lo que Dios quiere. Dice, oye, pero yo la leo y a mí eso no me pasa. Porque entonces tú solamente lees la palabra escrita. No tienes relación con la palabra viva. Si tú tienes relación con el Espíritu Santo, con Jesús, con la palabra viva, yo te digo que esto se vuelve un espejo y te hace sentir tal y como eres. Y crea un sentimiento de tristeza según Dios, dice la Biblia. No la tristeza humana, la tristeza según Dios. ¿Sabes qué es la tristeza según Dios? Es el decir, me siento mal de no darle a Dios todo lo que tengo que darle. Me siento mal de no ser para Dios como Él quisiera que yo fuera. ¿Y eso a qué me lleva? A un arrepentimiento, a una humildad de no querer pasar por encima a otros, porque me siento mal conmigo mismo. Eso es lo que produce la palabra. Cuando una persona pisa a otra, cuando una persona se cree más que otro, le falta relación y le falta palabra. Porque la palabra de Dios hace que te mires al espejo y veas que en realidad tú y yo somos más débiles de lo que pensamos, somos más feos de lo que pensamos espiritualmente y somos más flojos de lo que pensamos y tenemos que cambiar muchas más cosas de las que nosotros nos creemos. Es más, yo pienso que cuanto más, hay gente que cuenta la experiencia por años en una iglesia y se siente cada vez más fuerte en su pensamiento. Pero cuando tú tienes más años en la iglesia y tú te metes en la palabra, la Biblia se vuelve como un océano cada vez más amplio, que cada vez te pierdes más. Cada vez diciendo, cada vez me doy cuenta que sé poco de Dios. Y hay gente que se cree que lo sabe todo. La palabra tiene que ser el centro. Y tenemos que entender que el peligro de mirarme al espejo es que todos mis defectos van a salir. ¿Pero y qué? ¿Es que hay alguien aquí perfecto? Está bien que los defectos salgan. Lo que no está bien es como dice aquí la palabra, ser oidor, pero no hacedor. Es como el que mira la palabra y Dios le dice, esto no está bien. Esto tienes que cambiarlo. Tienes que perdonar. Tienes que amar. Y te vas, la cierras y la dejas ahí un tiempo. Y ya no te acuerdas de la imagen que se reflejaba en aquel espejo. Y te empiezas a creer algo que en realidad no eres, porque no estás teniendo intimidad. Y empiezas a creer que estás bien cuando en realidad estás mal. Empiezas a creer que eres mejor de lo que en realidad tú te crees. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Que en realidad tú te pones una identidad a ti mismo que tú realmente no tienes y tú no te das cuenta, te crees que todos se lo creen, pero todos te miran
y te ven como la palabra te está mirando. Ven tu verruga, ven tu defecto, ven que tienes zapatillas como orejas. ¿Qué problema que vayamos por el mundo creyéndonos algo que no somos? ¿Qué problema que al creernos algo que no somos, nos creamos capacitados para un lugar que en realidad no estamos capacitados? ¿Qué problema que al tener una identidad falsa, una identidad que no corresponde a la realidad, creamos tener una experiencia que en realidad no tenemos? Y tenemos una actitud con los demás que en realidad no corresponde, porque somos más inmaduros de lo que nos creemos. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Venirme al culto? Está bien, hay que venir a la iglesia, hay que participar, pero sobre todo lo que tienes que hacer es mirarte al espejo. Tienes que mirarte a la palabra. Dejar que el Señor te hable, para que tengas una identidad correcta, coherente con quién eres. Y empieces a hacer cosas según lo que eres. La Biblia dice en el versículo 19, pronto para oír, tardo para la ira. Pronto para oír. ¿Sabes qué me está el énfasis en el griego? ¿Sabes qué quiere decir? Prestar atención a lo que se está hablando. Prestar atención a la palabra, a lo que Dios tiene que decirte. Hay gente que habla mucho con Dios de sus necesidades, pero no le deja a Dios que hable de sus defectos. Y claro, esta es la realidad. La realidad es que hoy en día en el mundo encontramos iglesias y cristianos que se creen ser algo que no son. Y que se creen capacitados para lugares que no están capacitados. Porque no están dando a la palabra el centro, la prioridad. Y eso les lleva a no participar en la obra de Dios o a participar mal, haciendo a veces más daño que bien. Dile al de al lado, participa en la obra del Señor. Dile, porque se ha quedado a media, dile, pero como la palabra dice. Nosotros aquí, estoy terminando ya, dame 5 o 10 minutos, y son de verdad, ¿eh? Por ejemplo, voy a hablar todavía más contextualizado a nosotros aquí, porque cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia universal, pero hablamos aquí. Aquí viene gente nueva y que viene limpia de cualquier tipo de sistema, de cualquier tipo de cultura eclesiástica, y cogen a la primera todo. ¡Pah! Pero vienen también gente de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de México, gente que viene de otras denominaciones aquí mismo en España, y que vienen con otra cultura, con otra enseñanza, con otro sistema, con otras formas, con otras maneras, y entonces choca. Uy, esto yo no lo veo, aquello no lo veo, aquello sí, aquello no. Tú tienes que coger y venir aquí, a la Biblia, porque la Biblia te va a enseñar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y te va a enseñar qué es lo que realmente es la iglesia y cuál es realmente la identidad de un cristiano. Una de las cosas que yo me ocurrió en unos años atrás y que yo hice, ¿sabes qué es? Resetear ciertas cosas de mi vida, o toda mi vida. Resetear y decir, a ver, yo veo esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, porque a mí me lo han dicho, porque yo lo he escuchado, porque a mí me lo han enseñado. Pero yo ahora voy a ver en la palabra si realmente está mal, porque me lo dijeron y es cultura de hombre o porque lo dice la Biblia. Y muchas cosas me encontré que no estaban mal. Simplemente el hombre por cultura me lo había dicho, pero que la Biblia no lo reprendía. La Biblia decía otras cosas. Cuando vamos a la Biblia, nos acercamos cada vez más al corazón de Dios. Y tú tienes que tener la mansedumbre, la sumisión de dejarte tratar por el Señor. Mira lo que hace la Biblia. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios te desnuda, me desnuda y me hace ver realmente quién soy. ¿Quieres saber realmente quién eres? Ves a la palabra. ¿A quién le gusta una bronca, una regañina, una exhortación? No nos gusta a nadie humanamente. Pero ¿cómo cuesta a veces pastorear y coger a alguien y decir, oye, no estás haciendo las cosas bien? Te estás equivocando en tu decisión. Y no, yo lo veo así. Yo he orado a Dios y Dios me lo ha dicho. Perdona, nunca decidas porque Dios te lo diga a ti solo. Eso es una trampa muy grande. Porque a ti el diablo te puede engañar a ti solo. Pero si Dios te quiere mover y hacer algo contigo, escúchame bien, que te lo diga a ti, que se lo diga a tu autoridad y que se lo diga a algunas personas más a tu alrededor. Entonces confirmas. Si solo lo ves tú y nadie más, peligro. No creo que sea de Dios. Es el diablo que te está engañando y torciendo. La palabra de Dios, nosotros nos hemos inventado un montón de cosas y de liturgia que al fin y al cabo nos complican la voz de Dios. Pero la palabra de Dios está ahí, es un espejo, y si tú la lees y buscas del Señor, ¿tú crees que si tú y yo y 5 buscamos del Señor, si nos ponemos 10 personas a buscar del Señor, ¿tú crees que los 10 diremos cosas diferentes? Podemos tener pensamientos diferentes, pero si los 10 buscamos del Señor, habrá una gran mayoría que hable una misma cosa. Es lo importante, porque estamos yendo a la misma fuente. Lo que no es normal es que tú creas que tú tienes más cercanía con el Señor que los demás. Porque hay gente que dice, bueno, a ti no te lo habrá dicho, ni al otro, nadie lo entenderá, pero a mí Dios me lo ha dicho. Es un peligro que solamente te lo haya dicho a ti y los demás no lo vean. Es un peligro. Porque si todos estamos buscando al Señor, deberías tener confirmación de gente a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Termino con este versículo 25 en Santiago. Aquí es donde terminamos. Vuelve conmigo. Santiago, en el versículo 25 del capítulo 1. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no la ley de Moisés, no la ley de Moisés, no la de Moisés, no la Torá, ni el judaísmo. Mírate al espejo, no te engañes, tú no eres judío ni yo tampoco. Ni tú eres judío ni yo. No quieras tú el pacto con los judíos. Tú no eres judío. Tú eres una inserción en el olivo. No, tú no eres el pueblo de Israel. El pacto con Israel no es para ti. Jesús vino a traer un nuevo pacto. Y él dice aquí claramente, y lo dice en toda la Biblia, pero aquí dice, en la perfecta ley, la de la libertad, la de la gracia, no la ley que esclaviza, la de la libertad, la de la gracia, la de Jesús, la del nuevo pacto. Pues esa ley, estemos en ella y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y serás bienaventurado en todo lo que haces. La palabra quiere pulirte, trabajarte, enseñarte para que seas un discípulo, pero requiere colaboración, Dios. ¿Saben los espejos antiguamente dónde solían estar? ¿Alguno sabe antiguamente dónde solían estar los espejos? Eran como bronce, limado, etcétera, y los espejos solían estar en el suelo, generalmente. ¿Sabes qué tenían que hacer? Tenían que inclinarse para verse. Tenían que inclinarse un poco para verse en el espejo. La Biblia, cuando compara la palabra con el espejo, en aquel tiempo, está hablando de que la palabra tienes que inclinarte a ella con humildad para que Dios te hable y que no seas duro ni altivo, sino que estés inclinado diciendo, Señor, lo que tú quieras yo hago. Señor, lo que tú quieras yo cambio. Pero algunos van a la palabra, algunos no van, pero algunos van diciendo, Señor, como el fariseo, menos mal que no soy como ese gitano, ni como ese boliviano, ni como ese dominicano. Menos mal que yo no soy como esos que no tienen un duro y que no tienen, menos mal que yo tengo mi trabajo y yo soy patriota y yo soy menos mal. Uy, si vas así,
Te podrás determinar a ti mismo cristiano, pero serás un farsante sin fruto. Porque Dios quiere que te inclines a la palabra, que te acuerdes de quién eres y de dónde te ha sacado Dios, pero que te acuerdes de a dónde te quiere llevar Dios. Y que te acuerdes que te tienes que mirar al espejo siempre con humildad, porque la palabra va a ser implantada cuando hay mansedumbre, cuando estamos basados en la libertad de la gracia. Y dice la palabra, escucha bien, usad bien la libertad que habéis recibido. No la uséis para volver otra vez a la esclavitud. No la uséis para volver otra vez a la esclavitud. ¿Sabes? Muchos cristianos se convirtieron en los tiempos de Jesús y ¿qué hacían? Como tenían la presión de la ley, se volvían a la esclavitud de la ley de nuevo. Jesús vino a cumplir la ley moral, los 10 mandamientos, no la ley de hombres. Él vino a traer un nuevo pacto y ahora Dios te lleva una ley que te libera de normas de hombres. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Te libera de esclavitud de hombres, pero sí que te hace que seas responsable por tener una relación con Dios a través de la palabra y a través de la palabra viva llamada Jesús. Y que por amor hagan las cosas. Pero recuerda que el amor, así como el enamoramiento se vive en el noviazgo y no hay tanta responsabilidad, el amor es sí quiero. Y en el sí quiero hay un pacto. Y el amor lleva una responsabilidad. Yo soy responsable de ser fiel a mi esposa. Tú eres responsable de ser fiel a tu esposo. Pero es por amor, sí, pero el amor conlleva una responsabilidad. Tú has dicho sí al Señor, has dicho sí quiero. Ahora hay que acordarse que cuando Dios te pide cambios, tú le has dicho sí quiero. Y es una responsabilidad. ¿Te puedes poner en pie ahí donde estás, por favor? Me gustaría que escuches estos versículos que te leo y hacemos una oración. Juan 8:36. No lo busques, lee, solamente escucha. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú tienes la libertad de la iglesia, eres libre de cosas. Cuando tú conoces a Jesús y tienes un encuentro con Él, eres verdaderamente libre. Llega como los ríos de agua viva. El agua tiene la capacidad de extenderse por cualquier lugar y llenar cualquier vacío. Los ríos de agua viva corren por tu interior y es entonces en ese momento que llega el vacío de tu alma, tus emociones, tu ansiedad, tu depresión, la tristeza, la soledad, los temores, inseguridades, cualquier situación. Cuando conoces a Jesús a través de la persona, la relación con Él y a través de la palabra, el Espíritu Santo llega a tu vida y empieza a tratarte. Y empiezas a ser sano, libre, restaurado, renovado. Y no necesitas, escúchame bien, liturgias que acompañen el encuentro con Jesús. Jesús es completo. Cuando tienes un encuentro con Él, te llena. Lo siguiente es tu participación en su obra, porque Él ha tenido un encuentro contigo y por amor quieres hacerlo. Pero cuando tú lo quieres hacer simplemente porque te apetece, sin un encuentro, te cansas. Dios te está llamando a tener un encuentro con Él. Para eso se necesita fe. Pero la fe viene por estar oyendo, leyendo, interiorizando la palabra. Cuanto más lees la palabra, más conoces a ese Jesús y más dejas que el Espíritu Santo te trate. Juan 14:15. Mira lo que dice. Si me amáis, guardad mi palabra, mis mandamientos. Si me amáis, guardadlos. Y Juan 5:3 dice así. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Eso está muy bien, pero eso no era. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podéis hacerlo si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Acércate a Jesús, arraígate a él, ten relación con él, búscalo aquí, búscalo con humildad. Da igual tus años de iglesia, de experiencia, tu lugar, tu puesto, tu cargo, tu responsabilidad. Acércate con humildad a la palabra. Mírate ahí. Y que Dios te diga que tienes que cambiar. Y que Dios te diga qué tienes que hacer. Acuérdate que la letra mata si no tiene espíritu. Pero si hay letra y Jesús está ahí como palabra viva, el Espíritu Santo, entonces se convierte en una conexión, relación y palabra que empiezan a cambiar tu vida. A lo mejor has cambiado desde que llegaste, pero te queda mucho. No te conformes. Hay gente que se conforma con quitarse lo gordo. En el cambio, Dios no quiere que solamente dejes la maldad y las cosas malas de tu corazón. No. En el cambio, Dios quiere quitar lo malo y que participes en su obra, sirviéndole a Él, cada día con más excelencia. Así que me gustaría orar por cada uno de los que estamos aquí, para que el Señor sea el que obre en nuestras vidas y le podamos dar protagonismo a la palabra de Dios, acciones de obediencia dentro de la libertad que Dios nos ha dado, por amor, por responsabilidad, porque lo amamos y lo ponemos en primer lugar. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor.